charla con Ramón Álvarez de Mon, con el que analizamos la conformación de la plantilla actual de Real Madrid, cómo se ha hecho tradicionalmente en periodos de gloria y cómo se está haciendo en estos momentos, si se ha cambiado y si hay algún hándicap o dificultad, cuál en concreto y cómo poder resolverlo. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Aquí tenemos hoy de nuevo a Ramón Álvarez de Mon. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal, Javi? Nada, con ganas Muy bien. de hablar contigo, a ver qué me propones. Bueno, pues recordar a la gente que estamos en modo colaboración. Ahí tenéis el canal de Ramón junto al mío debajo de la ventanita para que os suscribáis a los dos. Y te iba a hablar, pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del momento deportivo de Real Madrid. Y te quiero comentar algo que es, se presupone que el Madrid tiene un plan, vamos, prácticamente desde que se fundó, ¿no? Cosa que no es así, pero bueno. Pero sí Sí, que hay unas ciertas líneas maestras, ¿no? Yo he escuchado mucho últimamente que el Madrid, que si juega en bloque bajo, generalmente, y entonces así aprovecha mejor a sus jugadores rápidos. Yo creo que la mayoría de los partidos, no sé qué opinas tú, el Madrid siempre afronta, la mayoría, a equipos que se encierran atrás, eso es así, ¿no? bueno, el 60 o 70% de los partidos fácilmente, ¿no? Incluso el otro día contra el Girona que dices, oye, es un equipo que normalmente con Mitchell, ¿no? Como se suele decir, proponía. Bueno, Ujú. pues no, el propio Mitchell reconoció que no, que tuvieron que adaptarse a otra cosa Sí. y sí, esa es la realidad del Madrid, es así. Sí. Bueno, de hecho, incluso te diría que eso es lo normal, pero que incluso cuando nos presionan, y el Elche y el propio Girona nos presionaron, porque presionan bien estos dos equipos, lo pasamos mal. Quiero decir, no es generalmente estábamos atrás y nos costaba sacar el balón. Pero la cuestión es que más allá de estas circunstancias, yo sí creo que hay una cuestión que ha definido un denominador común entre los grandes Madrid de la historia y es la tendencia a fichar talento. A fichar talento siempre se ha dicho que fichamos talento sin tener en cuenta la cualidad de lo que nos falta. Es Sí, decir, tenemos dos extremos izquierdos muy buenos, ya tenemos un problema para meterlos ahí, para cuadrarlos a los dos, descubrimos a un tercer extremo izquierdo fabuloso y fichamos a tres. O sea, ya tenemos a tres, ¿no? Pero si no tenemos derecho, da igual. Que este es muy bueno izquierdo, ya jugará derecho. Esto es sí. algo que sucedió con Santiago Bernabéu y que sucedió con el Madrid de los Galácticos y después con el posterior, la segunda etapa de Florentino, ¿no? Yo creo que sí. A ver, es verdad que con Bernabéu, hombre, te diría que sí, pero te lo diría muy Sí, sí, sí. superficialmente, porque Sí, sí. lógicamente mi conocimiento, ¿no? Mis experiencias no son tan grandes ahí. Sí, ha habido jugadores, por Eh, ejemplo, Didi, se hablaba de que no hacía falta, ¿no? Didi, y sí, luego se le sí, fichó, pues bueno, porque era muy bueno. Pues vale. sí, había esa idea un poco megalómana, ¿no? Pero en Ujú. plan grande, ¿no? De decir, oye, los mejores jugadores tienen que estar en el Madrid, y es verdad que eso era de Exacto. Bernabéu. Ahora, claro, ya no es una cuestión de los mejores jugadores tienen que estar en el Madrid, que desde luego es algo con lo que Florentino se sentiría a gusto e identificado con esa frase o con ese principio. Ujú, Ahora es, como nos hemos tenido que adaptar, si hay un talento que creemos que va a ser especial, ese tiene que estar en el Real Madrid, ¿no? Y ujú, no se piensa tanto efectivamente en qué hace falta. Yo creo que el ejemplo más claro de todos últimamente es que tú fichas a Vinicius por 45 más impuestos en su momento y ujú. 6 meses después cierras a Rodrigo por 45 más impuestos, compartiendo ambos la misma posición. O sea, eran Claro. extremos izquierdos. Es verdad que Rodrigo ya estaba en ese proceso de irse a la derecha un poco con el Santos, porque el jugador quería adaptarse también a Mm. esa posición, Sí. pero era un extremo izquierdo, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo máximo, ¿no? De dos apuestas por brasileños muy juveniles todavía y muy caros, y te da igual que jueguen en la misma posición, ¿no? En años consecutivos, pero es que el año anterior de fichar al primero, el Madrid ficha como gran estrella del equipo a Eden Hazard. Exacto. O sea, es Vinicius. Un año después, Hazard, ya sé que, bueno, es que Vinicius ficha con 16 años. Claro. Es que, bueno, hasta los 18 no puede llegar. Y después Rodrigo. Entonces, bueno, ahí todavía lo de Hazard, puedes decir, mira, fichan a Hazard porque puede darle los años que necesita Vinicius para crecer y para que no tenga esa presión. Bueno, salió mal ese plan, creo que Ujú. por mala suerte directamente, ¿no? Y ya está. Pero creo que es el ejemplo, ¿no? De decir, oye,
no hay, vamos a ver, no hay una mente creativa, ¿no? O no hay una mente organizadora de, oye, es que nos falta este tipo de jugador, vamos a buscar en el mundo a ver cuál nos puede valer. No, no, no. Es, oye, este es muy bueno, tráelo. Y ya el Ya. entrenador se arreglará. Pero sí que ha habido como una especie de tendencia a fichar incluso posiciones. Por ejemplo, a la hora de Hazard, de Vinicius, Rodrigo, Mbappé juegan esa posición. Si Sí, me apuras, hasta Jude Bellingham. Me estaba viendo mapas de calor de Jude Bellingham y no te digo que no es un extremo, pero es un interior de izquierda que jugaba por esa zona sin duda. sin duda. El propio Karim Benzema en el Olympique de Lyon era un extremo izquierdo. No jugaba Sí, delantero centro. Delantero centro era Emerson. O aquel jugador de Valencia, no me acuerdo ahora su nombre, sí, Cariu, Cariu. Cariu o Emerson, uno de los dos, el brasileño o el noruego, eran los, pero él era un extremo izquierdo, es decir, esa tendencia. Hubo una época también en que nos dio por fichar a todo jugador, a todo jugón que encontrábamos al paso, que era se llama Kroos, se llama Modric, se llama Ceballos, se llama Isco, todos jugones. Ahí Sí, sale un jugón y decía, a por él. Bueno, ¿qué pasa? sí, Otro, ¿no? sí. Entonces, no sé si es porque el mercado te ofrece eso o una fijación. Yo creo que, fíjate, ¿no? Joder, esto daría para una charla muy larga, ¿no? Pero yo creo que el Madrid, cuando fichó jugones, ¿no? Todo el mundo lo ha entendido, ¿no? ¿A qué nos referimos con jugones? Ujú, Realmente era una apuesta porque creía que el fútbol iba a ir por ahí, ¿vale? No nos olvidemos, España venía a ganar el Mundial, la Eurocopa, con ese tipo de futbolistas, ¿no? ujú, También era una época muy imperante del propio Guardiola, ¿no? En el Barcelona, en el Bayern ya de otra manera, pero bueno, el modelo Guardiola era un modelo que estaba imperando también. Y creo que el Madrid dijo, oye, el futuro va por aquí, todos los que haya buenos de verdad los vamos a traer. Y ojo, creo que esa es la base de las 4 de 5, seguramente, ese tipo de decisión. Y ahora ujú, creo, o hace unos años creo, que en el Madrid se pensó que el fútbol iba a ir ya por otro lado, ¿vale? Por el lado más físico, ida y vuelta, duelos, intensidad. Te estoy hablando de la Francia que gana el Mundial en 2018, del Chelsea que gana la Champions en el 21. Incluso el propio Bayern del 20, de Flick, es un equipo que en el ujú. centro del campo no tiene artistas, tiene a guerreros, auténticos guerreros, Guerreros. Goretzka, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí, 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 sí. jugadores de ida y vuelta. Entonces, creo que el Madrid entendió que el fútbol podía ir por ahí, ¿no? Entonces, claro, trae a Tchouaméni, trae a Camavinga, tiene a Fede Valverde, Bellingham. Bellingham es buenísimo, pero es ese Sí, tipo pero de futbolista también. sí, sí, O sí, sea, es un es futbolista un físicamente exuberante, sí, sí. es un ganador de duelos, es un conductor, es un, bueno. Entonces, creo que el Madrid ha entendido que iba a ir por ahí el fútbol. Y yo no sé, ¿vale? Yo no sé por dónde va a ir. Desde luego hay equipos que ganan con eso. También hay Ujú, equipos que ganan con algo bastante contrario, porque, por ejemplo, el PSG ha apostado por otro tipo de futbolista en el centro del campo. ujú. El Barcelona, sin duda, también, ¿no? Creo que, creo que el Madrid, cuando cree que tiene que hacer una apuesta, lo hace de manera extrema. ¿Qué ocurre? Que creo que esta apuesta extrema es más arriesgada que la anterior puesta extrema. Es decir, si tú fichas muchos jugones o ese tipo de futbolista que entiende muy Mm, bien el juego, difícilmente te vas a equivocar, ¿vale? Aunque te pases incluso. ujú. Si tú tiras hacia el otro lado en exceso, Ya. pues el riesgo, estamos viendo el riesgo de equivocarte, creo. ¿Pero tú crees que la tendencia actual realmente es la de jugones o la de físico, o más bien es algo híbrido? Porque tú ves Es a jugadores híbrido, es como, claro, híbrido. es que ves a Vitinha, ves a Neves, ves a jugadores que realmente tienen las dos cosas. Enzo Pérez, Es híbrido. Caicedo. Cuando me dice Caicedo es físico, no, Caicedo tiene las dos cosas, es decir, son híbridos. Entonces, claro. Híbridos, híbridos. Y Enzo es híbrido. A ver, es que los buenos son híbridos. O sea, los realmente buenos son híbridos porque, coño, si no la sabes tocar, mal. Y si no sabes pensar o si no juegas rápido, ¿no? Con el balón, con la cabeza, también mal, ¿no? Evidentemente. Y si no tienes disputa de duelos, ¿no? Para mí, ¿cuándo se produce la caída de Modric como futbolista? Siendo todo lo digno que sigue siendo, ¿eh? Cuando pasa de ganar el 60% de los duelos al 37, que creo que fue el año pasado. Para mí es cuando te dice Modric, oye, ya no soy élite, ¿sabes? Ya no puedo Claro. ser élite, ¿no? Ya ganó uno de cada tres, ya no ganó dos de cada tres, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ese es el fútbol, ¿no? También, entonces, claro, los híbridos son los realmente buenos, los que valen mucho dinero, los que cuesta conseguir. Sucedió también con los centrales, esto me lo explicaba también una persona que se dedica a estas cosas profesionalmente en el club de élite y me decía
que Madrid había fichado centrales durante una época, correctores, porque sabía que se exponía a mucho riesgo y que eran jugadores que, aunque se equivocasen, tuviesen capacidad física suficiente como para poder reponer o corregir su propio error. Ahí están los Militao, los Rudiger, los Álava, los Varane, un perfil mismo, y nos volcamos en eso, fichar muchos de esos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tenían que ser superhéroes, ¿no? Tíos que viviesen a 50 metros de la portería, que fuesen ganadores de duelos, que fuesen altos, ¿no? Y bueno, digamos, ¿no? El pionero fue Pepe, que para mí descubrió una nueva forma de jugar al fútbol desde el puesto central. Yo le doy mucho más valor a Pepe histórico del que se le suele dar. O sea, un tío que defendía 50 metros con esa voracidad y que no salías, o sea, te encerraba incluso contra la banda a veces. Y es verdad, el Madrid se centró en ese tipo de central que yo creo que sigue siendo el que el Madrid tiende a buscar. Hausen es el que se ha salido un poco de ese molde. Y creo que lo de Hausen va también un poco, es una de las cosas donde a lo mejor ha podido influir también Xabi Alonso, decir, oye, quiero un central que entienda muy bien el juego, ¿no? Con el balón también. Hay que destacar que hay quien dice, es que la plantilla está, la dirección deportiva es la culpable. Hombre, alguna culpa tendrá, pero hay que decir, no, es imposible acertar siempre. Es decir, el nivel de acierto. Es que el problema es la expectativa o de dónde se parte. Partimos de una dirección deportiva que tiene el ratio de acierto más alto que conozco yo de la historia. Es decir, lo que llegó a hacer esa dirección deportiva, fichando y reuniendo pues a los Bale, Cristiano, Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, pero y no solo, bueno, Ramos, Varane, Pepe, Marcelo, Carvajal, pero es que seguimos, podemos decir Isco, Asensio, o sea, hay una plantilla de 16, 17 de élite. Eso, el ratio de acierto fue alto. Hubo errores, pero el ratio es brutal. Entonces, no puedes, es imposible que mantengan ese ratio, es imposible. No, claro, tiene que haber errores. La salud económica lo que te permite es poder asumir alguno de esos errores. Otros cuesta un tiempo asumirlos. Lo de Hazard se juntó con la pandemia y evidentemente, claro, que condicionó la estrategia del Real Madrid y jugadores como Kai Havertz que estaban ahí, ¿no? Otros que hubiesen sido errores como, por ejemplo, Van de Beek, pues no llegaron también por este tipo de circunstancias. Pero sí, o sea, el ratio de acierto es la leche, porque mira, podemos, y lo hemos comentado en mi canal, ¿no? Podemos hablar sobre la complementariedad de la plantilla, sobre si la apuesta tan extrema por determinado tipo de centrocampista, pues ha sido un error. Pero lo que nadie dirá es que el 90%, por decirte un porcentaje, de los fichajes son de muy buenos futbolistas, ¿vale? De futbolistas que querría tener cualquier equipo. Es decir, y en algunos casos, oye, se ha invertido una gran cantidad de dinero y ahí lo lógico es acertar, pero en otros no se ha invertido tanto y también se ha acertado, ¿no? Y eso es verdad. Claro. Te iba a decir que en estos casos, cuando se fichan muchos jugadores de un perfil similar, de posición, la respuesta del club es, bueno, fíchame a un... El problema es cómo corriges esas carencias. Si tú tienes a muchos que juegan por la izquierda, te falta uno por la derecha. Si no tienes muchos, que casi todos son físicos en el centro campo, te faltan jugones. ¿Cómo compensas eso? Y la respuesta del club al entrenador siempre ha sido, eso es trabajo tuyo. Adáptalos. Claro, Adáptate, son muy buenos, claro, ese es claro. trabajo tuyo, ese es trabajo tuyo. A veces sale y a veces no. Claro, es que a veces sale, a veces no, a veces no solo puedes vivir de fichajes jóvenes, lo comentábamos también en mi canal, a lo mejor a veces necesitas un jugador más veterano, un jugador con más experiencia, más con el colmillo retorcido, que te pueda complementar, que incluso pueda tutorizar, ¿no? A esos jugadores que estás desarrollando, ¿no? Claro, tú vas a los últimos años del Madrid y dices, macho, o sea, lo hubiese firmado, vamos, lo hubiese firmado evidentemente, ¿no? Todos los años que ha tenido el Madrid, los títulos, cómo han llegado las últimas dos Champions, que en teoría no estaban en ese momento de llegar para el No proyecto, tocaban. Sí. pero lograste estirar el ciclo de unos, lograste adelantar un poquito el de otros y todo se dio, ¿no? Y lo normal, bueno, incluso para el Real Madrid, lo normal es estar unos años sin estar en esa disposición de ganar la Champions, porque el propio Real Madrid en la historia ha ido concentrando las Champions en determinados momentos, pero no han ido llegando, ¿no? Cada 2 o 3 años, sino han llegado cada más, ¿no? Entonces, todo eso es así. También creo, Javi, que esto, que cuando lo hablamos tranquilamente y en frío y sin que estemos viendo un partido del Madrid o acabe de ser, la mayoría de gente, yo creo que lo vemos de forma razonable y entendemos, ¿no? Muchas cosas.
no sé si son las redes sociales, no sé si es los últimos años del Madrid que nos han acostumbrado a otra cosa, pero yo detecto un nivel de histeria en mí mismo, no, Sí, sí, no, sí, sí. no se lo atribuyo a los demás, en mí mismo, Evidentemente. que, joder, que es que el vaso se me llena demasiado rápido en cuanto hay Sí, porque decepciones. estás acostumbrado a ganar siempre, o sea, a ganar títulos grandes siempre. Y es que eso es anormal. O sea, ya sé que esto es el Madrid, pero que es que lo que hemos vivido en las últimas décadas no es normal. Entonces, claro, ahora Fíjate, parece que tengamos que mantener ese. yo quizás justifico más mi nivel de histeria o de cabreo en ciertos momentos y que me entienda la gente. Vamos a hacer un paréntesis como si el Barça no hubiese pagado al vicepresidente de los árbitros durante las últimas 2 décadas, ¿no? O hasta Ujú, 2018, que evidentemente, claro que ha influido, ¿no? En lo que voy a comentar, pero también han influido otras cosas que no tienen que ver con los árbitros y con el Real y ujú. con el Barcelona. Y donde yo sí que me justifico más mi nivel un poco de histeria es decir, oye, no has conseguido ser regular en el día a día para ganar a los Elches de turno, ¿no? O a los Levantes de turno y llevarte, pues eso, más ligas de las que te has llevado. Insisto, hay un factor corrector que es el tema arbitral, que está ahí, evidentemente, pero yo también he visto en ciertos momentos, ¿no? En ciertas temporadas, cómo ese equipo no salía a ganar un partido con la Mm, determinación que yo espero ante un rival muy inferior, ¿no? Cómo no ya. conseguía motivarse, ¿no? Ante Mm, eso. Ahí sí que puedo ser más crítico y a lo mejor lo puedo racionalizar más, esa crítica. Es decir, oye, ya. 2 o 3 ligas más y a lo mejor estaría más tranquilo ahora, no sé. Sí, sí, te entiendo. Pasa es que, claro, ahora mismo la plantilla, lo hablábamos en tu canal cuando hemos hablado de la calidad de la plantilla, la hemos analizado, hay un punto de inmadurez. O sea, hay un punto de inmadurez en la plantilla que, digamos, prácticamente el once titular lo repasamos y yo creo que no hay un treintañero, por ejemplo. Eso me parece algo absolutamente anormal. Y bueno, Courtois, ya está. Pero jugadores más allá de la portería, ni uno. Eso no es normal. Entonces, hay un punto de madurez como si el proyecto se haya quedado descabalgado y ahora requiera de a lo mejor de 2, 3 años. Dile a la afición de Madrid que te dé 2 o 3 años, pero 2 o 3 años. Y hay jugadores que realmente dices, joder, Hausen, Carreras, algunos los quieren matar por malos partidos. O Guller, si se ve, si es que se ve que estos jugadores van a ser la leche en 2 o 3 años. Se ve. Pero claro, ¿quién te da 2 o 3 años? Es muy difícil. Es que es muy difícil dar esa concesión. Entonces, veo un punto de inmadurez y esto en parte creo que es por el hecho de ese cambio de estrategia que ha habido hace unos años a la hora de fichar a los mejores. Pasamos a fichar a los mejores, literalmente, a los Cristiano y tal, a fichar a talentos, básicamente porque el mercado ha cambiado. Pero es que el mercado no ha parado de cambiar. Ya en el mercado, literalmente, a un gran talento, o sea, a un jugador bueno, o pagas una barbaridad o no lo puedes fichar, porque es que no puedes competir prácticamente con. Podrás fichar a uno, a Mbappé, pero ya está. Es muy difícil competir con 12 equipos que tienen una capacidad económica bestial. Sí, Enzo Pérez costó 130 millones. fíjate. 130. Es muy difícil, es muy difícil. Y el mercado ya no te ofrece a ese jugador, te ofrece un jugador muy joven. Entonces, Sí. tú puedes fichar al jugador muy joven. Claro, falta esa madurez para poder hacer que esos jugadores maduren acompañados de, como decías tú, de gente que los tutoricen. Pero es que ahora no tenemos eso. Entonces, a mí No, me parece que si no habría que cambiar un poco la estrategia por ese factor novedoso, que es que no hay un treintañero ni el once inicial, que es que no hay nadie con 28 años. No, 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 no. no, no hay un treintañero, nadie con 28 años. Pues no habría que fichar a un mediocentro, por ejemplo. Oye, es que tiene 28 años. ¿Y qué? ¿Y qué? Es Sobre decir, todo porque tú fichas a un tío de 28 años que sea lo más cercano a una certeza, ¿vale? Que puedes mm, tener. Certezas en el fútbol no hay, pero bueno, todos entendemos que hay determinados jugadores que dices, oye, malo sería que aquí no funcione, ¿no? Joder, es que lo puedes amortizar perfectamente, quiero decir, en 5 años que te dé, ¿no? De los 28 a los 33, que tú cojas esos mejores años. O sea, yo no quiero una política de fichajes que se base en hacer solo ese tipo de fichajes, ¿vale? Creo que es más productivo lo que hace el Madrid. Pero no puedes cerrarte a fichar el siguiente Modric. Modric llegó a punto, a días de los 27 años al Madrid. Hoy Modric no podría fichar por el Real Madrid. Hoy Kroos,
Bueno, Kroos llegó con 24 y era una oportunidad de mercado porque era el último año de contrato. Pero ¿no te das cuenta, Javi, que el Madrid apenas negocia ya ese tipo de situaciones también de último año de contrato? O sea, ahora hay una sensación, tengo yo, de no hay ninguna operación de estas donde tenses un poquito de la cuerda para ver si ceden los otros, ¿vale? Desde ese último verano con Mbappé en 2021, donde el Madrid sí que hizo una oferta y presionó a su manera, apenas recuerdo yo nada de esto. Con Mastantuono es que tenías al jugador que quería llegar hoy, no mañana. Claro. Con Bellingham, pues era un club que sabía que tenía que dar salida y el jugador le dijo al Dortmund o al Madrid o termino contrato aquí y me voy. O sea, ya no hay ese tipo de situaciones como vivimos con Ronaldo en su momento con Zidane, donde dices, oye, quiero a este jugador, no quiero a otro, quiero a este, y voy a dedicar un verano a fichar a este jugador. Ya no percibo ese tipo de situaciones. Y en Ya. parte es también porque ya no te fijas en ese tipo de jugadores. Pero no te fijas porque tienes en plantilla jugadores con contratos largos y dices, bueno, sí, habrá que usarlos, habrá que rentabilizar lo que ya he fichado. Pero esta es otra cuestión que es muy importante. No todos los jugadores los fichas para 8 o 10 años. Es decir, puede que No, fiches a un jugador para 3 o 4 o 5. no, ¿Vale? Por exacto. ejemplo, te pongo el ejemplo de Rodrigo. Iba a poner también el de Camavinga, que hay gente que todavía confía en que se puede consolidar, pero ya empieza a acabarse el margen. Pues igual Rodrigo ha hecho un rendimiento bastante bueno según cómo lo valores, pero ya posiblemente haya agotado su proyecto en el Real Madrid. Entonces, claro, ¿qué Pero necesitas? Necesitas a alguien que diga, mira, chico, yo es que no te voy a usar, no te quiero. Javi, es que hay muy pocos jugadores que tengan el nivel suficiente, y hablo de nivel en todos los sentidos, también a nivel mental, para estar 10 años en el Madrid. Es que hay muy Claro, pocos. Es que claro. Varane, que estuvo mucho tiempo en el Madrid, Varane estuvo 8 o 9 años. Varane hubo un momento que dijo, mi cabeza no da ya, ¿vale? Yo necesito otra cosa, ya no puedo estar, ¿no?, a este nivel de exigencia. Casemiro dijo algo parecido. Yo creo que él sí que tenía el nivel mental, de aguantar lo que le echasen. Pero bueno, yo creo que Casemiro vio verano donde fichan a Tchouaméni. Joder, acabo de ganar la Champions, es el momento de pillar pasta también. Pillar pasta de verdad, se la merecía absolutamente, igual que Varane y tal. Es que, es que el fichaje de Rodrigo, la gente de lo que creo que debería entender es que ha sido ya muy bueno. Es decir, hombre, sería maravilloso vender a Rodrigo muy bien, si lo vendes, ¿no? Es decir, oye, mira, lo compré por 45 y lo vendo. Ahora ya no creo que sea posible, ¿no? Pero hace un año seguramente sí. Lo vendo por 80. Pues, operación maravillosa que hay que hacer a veces Claro. en la vida. ¿Qué hay que hacer? Si el Madrid las ha hecho. Vendió a Di María, vendió a Ozil. Jugadores Imagínate, que y a Robben y a un montón de jugadores, y a Higuaín. O sea, bueno, la cuestión jugadores es, cuya cabeza ya no estaba para el Madrid, claro, por lo que pero fuese, porque necesitas no a les. alguien del club o a alguien en el banquillo que te diga, mira, chico, creemos que ya hemos acabado y que lo mejor es que te vayas. Y yo creo que esa conversación no la han tenido nadie con Rodrigo, ni en el club, ni en el entrenador. Estoy convencido de que no lo han tenido. Entonces, Estoy claro, convencido. así claro, el jugador te dice, yo no me voy. Tengo un Vamos, contrato, me quedo. O sea, si le dices que no va a jugar, pues claro que se va a mover, tranquilo que se va a mover. estoy convencido de que no lo han tenido porque, bueno, es la información que di yo en verano. El Madrid no le ha abierto la puerta a Rodrigo, no le ha dicho, oye, te tienes que ir o búscate algo. No, no, no. Es verdad. Y ahí es donde hace falta, por eso hace falta un líder también más allá del vestuario, quiero decir, alguien que diga, mira, sí, tú no. Es decir, es que, o por ejemplo, si ya estamos en una situación, como decíamos, de inmadurez o de falta, vemos que estamos todavía lejos para aspirar como favoritos claros a la Champions o que en la Liga sí somos candidatos, pero nos va a costar más de lo que pensamos, pues igual estás en un momento en que pues no te puedes permitir ya decir, es que los canteranos no tienen sitio en el Madrid. Pues mira, mira al Barcelona, mira al Atleti, mira a cualquier club, cómo tira de cantera porque no tienen otra. Pues a lo mejor tú ya estás en una situación en la que, ¿por qué no puedes poner a Thiago Pitar, que a lo mejor hace algo que no hay nadie en la plantilla, nadie que lo pueda hacer? Y cuando digo nadie, es nadie. Ni Jude Bellingham, ni Arda Güler, por lo menos ahora. Ahora no, y Thiago Pitar sí lo hace. Pues ponlo, prueba 10 minutos o 15 antes de acabar un partido contra el Elche o Rayo, a ver qué tal. Menos mal que lo has dicho tú, Javi, porque yo, como llevo desde agosto pidiendo lo de Thiago Pitart, ya se creen que voy a comisión o así con el chaval. Y no, es que creo que falta cierta vida en ese sentido, ¿vale? A nivel de tomar decisiones, algunas muy incómodas y dolorosas, porque lo son, porque hay mucho agradecimiento a estos jugadores, porque además
ha habido muchas expectativas de que podían estar toda una carrera en el Real Madrid. Es que todos hemos imaginado a muchos de estos jugadores haciendo su vida entera en el Madrid. La realidad te dice que no siempre es posible, que hay pocos elegidos, que hay pocos Crosses, pocos Modric, pocos Cristianos, que hicieron 10 años, ¿no? 9, 10 años o más. En el Madrid pocos Benzemás, muy pocos, ¿no? Entonces, y después, claro, esa falta de decisión lo que te lleva es al inmovilismo también en cuanto a dar oportunidades a chavales, en cuanto a plantearte diferentes perfiles que puedes fichar, porque estás más limitado en los movimientos, es así. Pues nada, Ramón, veremos a ver cómo evolucionan las cosas y esperemos que sea para bien. Muchísimas gracias por haberte pasado A, por aquí. a ti un abrazo enorme. A otro. Chao. El club tiene que ser agradecido con aquellos jugadores que les han dado gloria, pero en la etapa de agradecimiento yo creo que ya fue la de la temporada pasada.